Hola mis queridos amigos y hermanos de la fe. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre la responsabilidad de nuestros hechos. Cuando los hechos hablan, las palabras sobran. El pescado no necesita saber uno que es pescado porque con el olor lo sabemos. De igual manera el perfume. Nadie se entera de un perfume porque dicen este es un perfume, sino porque el aroma lo muestra y sabemos que es el perfume. Los hechos valen más que 1000 palabras. Hermano, Jesucristo habló a través de su propia vida con su ejemplo. Y Él quiere enseñarnos lo importante que es dejar nuestros hechos hablar más que nuestra boca. Muchas veces nosotros hablamos más de lo que en realidad somos. Y después los hechos se encargan de avergonzarnos. Hermanos, Juan tenía dudas sobre si Jesús era o no el que él estaba esperando, si era el Cristo. Entonces, esa es la palabra que vamos a leer el día de hoy, en Mateo, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Leemos la palabra bendita. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o estaremos esperando a otro? Hermanos, muchas veces andamos mucho tiempo con alguien, pero cualquier comentario nos hace dudar al respecto de esta persona, de su sinceridad y de reputación. Hermanos, Jesús fue la cosa más impresionante que hubo en el mundo por sus ejemplos y por sus hechos. Y la respuesta de Jesús que le da Juan cuando Juan le manda a estos discípulos a preguntarle, está en el versículo siguiente, en el 4 y en el 5, que dice, respondió Jesús y les dijo a estos discípulos, ¿no? Y de hacerles saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el evangelio. Hermano, si tú estás seguro de lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien, entonces no te preocupes de cómo defenderte. Deja que tus hechos lo hagan. Los discípulos de Jesús aprendieron de él y lo utilizaban para compartir el evangelio. En Juan, capítulo 1, versículo 45 y 46, dice así, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En el capítulo 46 dice Natanael, dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Hermano, si tú quieres convencer a alguien que crea en tu Dios, tan solo muéstrale tu vida, lo que Cristo ha hecho en ti, y será más que suficiente para convencer a los demás. Ahora, si no tienes nada que mostrar, ya no es culpa de Dios. Yo, hermano, busqué cuáles deben ser nuestros hechos como cristianos y encontré 3 que son importantes. Uno, la honradez. No solamente con el dinero, con los bienes materiales, también en nuestra honradez con el tiempo. Si cumplimos con nuestros compromisos, si cumplimos y somos puntuales. Otra de los hechos como cristianos es la responsabilidad. Eres responsable con lo que te dejan hacer, con lo que tú haces, con lo que te delegan, con tus compromisos que has adquirido. Lo haces bien y a tiempo. Hermanos, otro hecho que como cristianos tenemos que tener es la educación. Y no me refiero a la educación académica, sino la educación que tenemos con nuestros hermanos a nuestro alrededor, en la iglesia, en la calle, en nuestras casas. Tú saludas a tus hermanos, les das gracias por lo que sucede, les das la bendición, les dices, hermano, ¿cómo está usted? Lo saludas. Y esto por mencionar algunos de otros hechos que hablan de por sí solo de nosotros mismos. Hermano, y si vemos la respuesta que Jesús le dio a esta gente es importante. Ahora, también en Mateo 7, capítulo 7, versículos 16 y 17 dice, por su fruto los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermano, así todo buen árbol da fruto. Y el árbol malo da frutos malos. Y el bueno da frutos buenos. Hermano, si quieres conocer a alguien, mírale lo que hace. No necesitas saber, sino observarlo. Y tú lo ves y al escucharlo y a verlo, ¿sabes qué tipo de persona es? Juan era un hombre de hechos y admirado por Jesús. De hecho, en el versículo 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan y a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo más que a un profeta. Hermano, Dios habla así hoy con cada uno de ustedes.
Cada uno de nosotros debemos hacer las cosas bien porque somos responsables de nuestros hechos. Así que no se desanime por lo que otros hagan. No se desanime por lo que otros digan. Todo lo que tú hagas, hazlo bien. Camina de modo que nadie pueda decir nada mal de tus hechos. Y así vencerás caminando con Jesús de la mano, aunque quede solo. Continúe con ánimo porque usted no es el único que está caminando. Hay mucha gente caminando con usted. Entonces, ser responsable de las cosas que hagan para que esas personas que caminan a su lado vean y eso hable de ti. Hermano, tenemos que estar delante de Dios y caminar de acuerdo a su caminar para que eso hable más que las cosas que nosotros podamos decir de nosotros mismos. Amén. Hermanos, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por cada una de las cosas que nos dices allí. Señor, enséñanos a caminar, Señor, en tus caminos, a ser personas justas y correctas, Señor, para que las demás personas nos vean en nuestros hechos, en las cosas que hacemos más que en lo que decimos. Señor, enséñanos a ser humildes delante de ti, Señor, a ser personas de Dios, a ser cristianos justos y verdaderos, Señor. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la persona que está oyendo este mensaje, Señor. Bendícela grandemente, manda ángeles, manda arcángeles, Señor, a cuidarlos, a ellos, a sus familias, a sus hogares, Señor. Visita sus casas, Padre amado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todas las cosas que nos hablas cada día, Señor. Padre amado, te pongo a esta persona para que seas tú bendiciéndola grandemente, Señor. Tú conoces las necesidades de su corazón, Señor. Tú conoces lo que le hace falta, Señor. Tú sabes, Señor, ábreles puertas, Señor. Trae paz, trae sosiego, Señor. Manda tu Espíritu Santo de Dios allí a visitarlos, Señor. Quebranta corazones, Señor. Que seas tú allí con cada una de estas personas que oye este mensaje, Señor. Visítalas, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.